Todos tenemos problemas que enfrentar en la vida. Algunos son grandes y otros pequeños. La pregunta es, ¿cómo lo encaramos y qué recursos usamos para vencer estos obstáculos? Nada en la vida viene fácil. Veamos cómo la historia nos presenta un drama de elecciones que hiciera un pueblo al encontrarse con la realidad de su destrucción. Alrededor del año 66 de la era cristiana, había gran conmoción en toda Judea, principalmente en la ciudad eterna, Jerusalén. El gobernador romano mandó a sus fuerzas saquear la tesorería del templo y algunas sinagogas. Un grupo de celotes, conocidos como los sicarios, en forma secreta empezaron a atacar a todo colaborador del Imperio Romano. Los sicarios, dirigidos por el caudillo Menahem, hijo de Judas el Galileo, lograron atacar ciertas guarniciones romanas y vencerlas. Al mismo tiempo, tomaron todas las armas de esos fuertes. Ocurrió entonces una gran revuelta en toda Judea. Este grupo extremista empezó a implementar reglas duras en Jerusalén para controlar la conducta humana. Se presentaron con tanta rigidez y fanatismo que los habitantes de Judea los exiliaron fuera de la ciudad santa. También asesinaron a su líder Menahem. Al verse acorralados, se fueron a residir en la antigua ciudad de refugio llamada Masada. El enorme peñasco de Masada se erige a una altura de 400 metros sobre el Mar Muerto y está coronado por una amplia cima de unas 8 hectáreas, en donde se hallaban los magníficos edificios construidos por Herodes. El lugar fue escenario de los dramáticos sucesos allí ocurridos. Primeramente fortificada por los asmoneos como uno de sus bastiones de primera línea para detener cualquier invasión del este, Masada fue reconstruida por Herodes, quien la hizo prácticamente inexpugnable. Se crearon fortificaciones masivas, palacios y depósitos para proteger a ese rey en caso de una prolongada guerra, quien también construyó jardines colgantes, una piscina, una lujosa casa de baños, vastos depósitos, una sinagoga y todo ello protegido por atalayas erigidas a lo largo de la muralla circundante. El acceso era difícil. Según el historiador judeo-romano Josefo, los celotes, que en hebreo se dice Canaim, que significa celosos de Dios, fueron parte del grupo principal que llevó el peso de la sublevación para liberar la provincia de Judea de la dominación y opresión romana. Los sicarios en latín, sicari, que significa asesino asalariado, también formaban parte de los celotes, pero usaban el asesinato y el pillaje para lograr sus objetivos. Era uno de los grupos más extremistas y constituían una escisión de los propios celotes. De esta forma, en el mismo año de la rebelión, un grupo de rebeldes sicarios, liderados por Menahem, tomó Masada por sorpresa y degolló a la guarnición romana, apostada en la fortaleza. La guarnición se hallaba compuesta por una de las 10 cohortes de la Legio Terzo Gallica o Tercera Legión Gala, que se hallaba estacionada en Masada desde el año 44 después de Cristo, cuando Judea pasó a ser gobernada por un nuevo procurador romano tras la muerte de Herodes Agripa I. Los sicarios encontraron en la fortaleza un arsenal suficientemente grande para equipar un ejército de 10,000 hombres e importantes reservas de metal, como hierro sin trabajar, bronce y plomo, para fabricar nuevas armas y municiones. Los almacenes estaban surtidos de trigo, leguminosas,
aceite, dátiles y vino. Los fértiles huertos de la cima podían proporcionar alimentos frescos, y los canales excavados en la roca calcárea capturaban y conducían el agua de lluvia a las cisternas subterráneas. La fortaleza estaba por tanto preparada para resistir un sitio prolongado. Poco después de la captura de Masada, llegó un nuevo grupo de sicarios con sus familias, liderado por Shimón Bar Giora, que comenzó a realizar incursiones contra las poblaciones vecinas. Para el año 66, subsistían 3 fortalezas desafiantes al poder romano: Herodión, Maqueronte y la propia Masada, que acogió a grupos de refugiados a Jerusalén y desde la cual se lanzaron numerosos asaltos contra unidades romanas y aldeas judías durante 2 años siguientes. Hastiado por los problemas que suponía la existencia de una Masada aún rebelde, el gobernador romano de Judea, Lucio Flavio Silva, marchó hacia la fortaleza dispuesto a asediarla con un ejército compuesto por una legión romana, la Legio Decimo Fretensis, 4 cohortes auxiliares y 2 alas de caballería. Para albergar estas tropas dispuso la creación de 8 campamentos que rodearan la fortaleza, ubicados tanto en la planicie occidental como en la llanura costera oriental, que pudieran acoger un contingente de 9,000 hombres, entre legionarios y auxiliares, a los que habría que sumar también seguidores y prisioneros judíos esclavizados. También se erigió una muralla que rodeara la fortaleza, que fue construida exclusivamente por los legionarios. Al ser una labor muy específica y fundamental para el éxito del asedio, el gobernador Silva solo empleó soldados de confianza, dejando a los esclavos y auxiliares otros menesteres, como el aprovisionamiento de agua y otras labores de mantenimiento general. Respecto a los accesos, solo existían 2 senderos que ascendían hasta la fortaleza. Uno de ellos, el Camino de la Serpiente, consistía en un angosto y escarpado sendero que ascendía sinuosamente por el flanco oriental a lo largo de 5.2 kilómetros, cuya estrechez y acusada pendiente imposibilitaba un asalto sobre Masada. El segundo acceso era otro estrecho camino situado en la ladera occidental y custodiado desde la fortaleza. Este era menos tortuoso, de forma que el gobernador Silva optó por esta vía. Así, después de numerosos y vanos intentos para abrir una brecha en las murallas de Masada, Silva ordenó construir una rampa que ascendiera hasta su lado occidental. La construcción duró varias semanas tras utilizar miles de toneladas de piedras y tierra apisonada ubicada sobre una pendiente de origen natural preexistente, conformando así una de las mayores estructuras de asedio conocidas en época romana. Unos 3 meses después de haberse iniciado su construcción y 7 meses después de iniciarse el asedio, la rampa fue finalmente finalizada en la primavera del año 73, contando en su cumbre con una plataforma cuadrada. Sobre ella se situó una torre de asedio junto al exterior de la muralla de Masada, y mientras los artilleros de los pisos superiores de la torre disparaban sus escorpiones y balistas para mantener el parapeto libre de sicarios, un ariete situado en el piso inferior de la torre golpeaba continuamente la muralla hasta que se consiguió abrir una brecha. Sin embargo, los legionarios descubrieron que los sicarios habían construido una segunda muralla a continuación del parapeto exterior.
Cuando el ariete comenzó a golpear esta segunda muralla, los romanos comprobaron que había sido erigida con capas alternas de piedras y madera, de forma que ésta absorbía los golpes del ariete. Esa misma tarde, el gobernador Silva canceló las embestidas del ariete y envió a un grupo de hombres armados con antorchas para incendiar la muralla interior, que comenzó a arder rápidamente a lo largo de la estructura. Entonces Silva ordenó montar una fuerte guardia que custodiara la muralla incendiada, para así evitar que los judíos escaparan por la noche a través de la brecha, ya que su intención era lanzar el asalto definitivo al día siguiente. Dentro de Masada, los sicarios fueron conscientes de que el asalto final del ejército romano llegaría con el nuevo día. Según el relato del historiador Josefo, el entonces líder de los sicarios, Eleazar ben Yair, reunió esa noche a sus hombres en el palacio occidental, pronunciando un discurso donde propuso darse muerte ellos mismos para evitar ser hechos prisioneros y vendidos como esclavos. De esta forma, dado que el suicidio es denostado por las leyes del judaísmo, los hombres mataron a sus familias y posteriormente eligieron por suertes a 10 de ellos para quitar la vida al resto. Finalmente, entre esos 10 eligieron de nuevo a uno que acabó con la vida de los demás, y antes de darse muerte, prendió fuego a la fortaleza, excepto a los depósitos de víveres, para así demostrar a sus enemigos que actuaban por resolución, no por desesperación. A la mañana siguiente, los legionarios romanos colocaron pasarelas sobre la muralla incendiada e irrumpieron en la fortaleza, preparados para combatir a los sicarios. Mas toparon con un silencio sepulcral y la visión del fuego y de los cuerpos sin vida de sus enemigos. Flavio Josefo señala que murieron todos los defensores, en número de 960, salvo una anciana y una mujer, parienta de Eleazar, que se habían refugiado junto a sus 5 hijos en una de las galerías subterráneas que conducía a las cisternas, y que fueron quienes relataron las últimas palabras que el líder sicario pronunció a sus hombres. Impresionados por la resolución de los sicarios, los romanos perdonaron la vida a los sobrevivientes. Sobre este episodio, Josefo escribió: cuando allí se toparon con el montón de muertos, los romanos no se alegraron, como suele ocurrir con los enemigos, sino que se llenaron de admiración por la valentía de su resolución y por el firme menosprecio de la muerte que tanta gente había demostrado con sus obras. Flavio Josefo da como fecha tradicional de la caída de Masada el día 15 de Jántico o Nisán, del 5º año de la rebelión judía, el año 3833 en el calendario hebreo. En el calendario juliano, esta fecha se ubica en el mes de abril del año 73 después de Cristo. Después de todas las excavaciones, hoy quedan las ruinas de esta gran fortaleza de Masada, las cuales sirven como testigos fieles del cruento dolor que sufrió un pueblo que luchó hasta lo último por lo que creían. El triste final de este grupo de personas sitiado en la fortaleza más conocida del pueblo de Judea fue muy llorada y recordada durante su larga historia por los suyos. Hoy en día todavía es un lugar de peregrinación para muchos grupos políticos de Israel y un lugar de juramento de lealtad
para las tropas israelíes, en donde proclaman la conocida proclamación: Masada no volverá a caer. En las tardes estivales se proyecta este trágico episodio en un espectáculo de luz y sonido que relata la epopeya de Masada y sus heroicos defensores en sus últimos días, que como gesto final prendieron fuego al lugar. Debido a la heroica resistencia, a su decisión de escoger la muerte antes que la esclavitud y el incendio de sus humildes bienes como un acto final de desafío al enemigo, se debe el que Masada se haya convertido en un símbolo inmortal de valor desesperado. En el fondo de mi corazón siempre he sabido, la cautividad no es creación de Dios. El preso, el esclavo y el débil han sabido que algo existe que da fuerzas para luchar. Hasta la vida de un bebé comienza peleando por la libertad. Las canciones que entonamos hablan de libertad. Han caminado algunos en tempestad y el fuego para encontrarse libres, y otros han dado su vida por libertad. Deja que la libertad suene doquiera, que el corazón en prisión esté, que la libertad tu ser llene de fe. Resuene el eco en las calles tristes donde hay una prisión. Puedes cantar y proclamar: hoy libre soy. Dios ha dado libertad a cada criatura de su creación, y Él nos ha creado para ser libres y escoger. Cuando mi Señor me hizo libre con su sangre en el Calvario, mi deuda Él perdonó, hoy libre soy. Alabaré a mi Dios con mi voz y escucharán mi canto, proclamaré
la libertad. Renueve el corazón. Resuene el eco por las calles tristes donde hay una prisión. Puedes cantar y proclamar: hoy libre soy. Puedes cantar y proclamar: hoy libre La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si tiene algún pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org, y por supuesto a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767, o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. Hoy queremos ofrecer gratuitamente a todos nuestros televidentes un hermoso CD de música cristiana de nuestro tenor oficial de La Voz de la Esperanza. Se trata de Junior Kelly Marchena. Es una compilación especial que elevará su espíritu y deseamos enviarle su copia a su hogar. Llámenos para obtener su ejemplar al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767. Todo ser humano tiene su propia masada. Tendrá que elegir alguna vez entre la vida y la muerte. El mundo considera a los protagonistas de este relato como héroes de la historia, y pensar que la masada de todo cristiano ya ha sido librada también por un gran sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La diferencia es que este héroe se sacrificó para salvarnos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Piensas que tu masada es demasiado grande para vencer? ¿Crees que estás solo en tu lucha contra el mal? No, amigo. Cristo está contigo. Él ya venció a Satanás en su propio terreno y hoy te ofrece salvación. Él está listo para ayudarte con cualquier problema que tengas. Además, tu Salvador vive y está pronto en venir y declarar el año de la libertad para los oprimidos. En esta maravillosa esperanza creemos y te invitamos para que esta sea también tu esperanza. Sí, la verdad que fue una experiencia inolvidable estar en el lugar de los hechos. Se han hecho películas de Hollywood, se han hecho grandes obras, pero en sí, estar allí denota el espíritu que envolvía las dos fuerzas antagónicas.
en sí demuestra la lucha que todo ser humano tiene algún día en la encrucijada de su vida. Claro que sí, en realidad allí sentimos la emoción de lo que habrán pasado todas esas personas que estuvieron allí en esos hechos. En realidad, la vida del ser humano, del cristiano, hoy día, como tú dijiste, Omar, llevamos la misma encrucijada entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Pero hay esperanza. En Cristo hay solución. Cristo quiere darte a ti el éxito en contra de todas las tendencias, en contra de todos tus problemas, en contra de las tentaciones y el pecado. Cristo quiere ser tu Salvador personal, pero tienes que dejarle entrar. No pongas una muralla de protección que en sí Satanás tarde o temprano la va a tumbar. Que tu protección sea Cristo, sus ángeles y también todos los principios que el Señor ha puesto en esta palabra de Dios. ¿Por qué en este momento no invitamos a todos nuestros televidentes a que nos llamen? ¿De qué manera, Nessie? Bueno, pueden utilizar el número de teléfono que está aquí en pantalla o también escríbanos por correo electrónico. Queremos orar por ti, porque quizá tu masada sea demasiado pesada para llevarla tú solo. Queremos compartir contigo esa angustia que llevas y llevarla al trono celestial para que Cristo te dé la solución. De nuestra parte, será hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva.